¿Cómo no? Las cifras que tenemos de fallecidos son importantes, pero no son las cifras que tendríamos si no hubiéramos tomado ninguna medida. Tampoco son cifras de crecimiento exponencial, son cifras de crecimiento progresivo que reflejan las dificultades que tiene nuestro sistema de salud en un país con una geografía muy heterogénea. Por otro lado, también reflejan las dificultades de comunicación de los diferentes niveles de gobierno. La presencia de desfases entre las cifras que registra el Ministerio y las cifras que registran otros sistemas como el SINADEF son producto de análisis en este momento y, como ya hemos mencionado, hemos hecho un primer informe donde cerca de 3.000 y pico personas fallecidas fueron incorporadas al registro y un segundo informe donde cerca de 3.600 personas fueron incorporadas. A partir de esta experiencia hemos empezado un sistema continuo de revisión de las cifras, de tal manera que día a día vamos a incorporar cualquier discrepancia que pueda existir hasta que logremos estar estabilizados. Creo que no hay ningún país en el mundo que esté haciendo una verificación de cifras de fallecidos en paralelo con la pandemia. Todos los países del mundo hacen esta verificación después de terminado el problema epidemiológico. Esto significa que estamos tratando de actuar con la mayor transparencia y vamos a seguir actuando con la mayor transparencia. Gracias. Bien, muchas gracias. Cuarta pregunta de Noticias Piura 3.0. Señor presidente, hace más de 40 días llegó a Piura a inaugurar el hospital temporal de la Videnita, pero hasta el momento no funciona el área de UCI debido a que no se ha instalado un isotanque ni una planta de oxígeno. ¿Es justo eso para los pacientes que reclaman una cama UCI o un ventilador mecánico? Mucha gente ha perdido a un ser querido por la falta de una cama UCI. En Sullana también se acondicionó un hospital temporal en el ex campo ferial, pero tampoco funciona. ¿Qué tiempo debemos esperar para que hospitales funcionen al 100%? ¿Sancionará a los responsables? ¿Por qué no funciona la coordinación con el gobierno regional sobre estos hospitales? Los alcaldes también vienen solicitando mayores transferencias de recursos para pagar personal y no paralizar los servicios. También la ciudadanía exige que la empresa de agua EPS Grau brinde un mejor servicio. En plena pandemia se sufre por paralizaciones de pozos y colapsos de redes. ¿Qué acciones se impulsarán desde el Ejecutivo? Bien, ministro, por favor. Las ampliaciones hospitalarias que han sido mencionadas, el gobierno regional informó que no podía hacerse cargo porque no tenía recursos disponibles desde el punto de vista humano. Lo que hemos hecho es una transferencia de los dos establecimientos que se han ampliado a través de eSalud. En el sistema de salud, en la zona norte, eSalud tiene personal disponible para ello, por ello ellos están asumiendo la conducción y están asumiendo también la organización. Ellos tienen además la posibilidad de poderle proporcionar oxígeno a las ampliaciones que se han mencionado. En cuanto a Sullana, una de las ampliaciones también ha sufrido el mismo fenómeno y estamos en este momento en conversaciones con el gobierno regional, que en un primer momento dijo que asumía la conducción, posteriormente estuvo de acuerdo en que la conducción sea transferida y ahora nuevamente nos ha informado que ellos van a asumir la conducción. Por consiguiente, esperamos una decisión en ese sentido. El Ministerio de Salud y eSalud, porque estamos trabajando los dos juntos en esa zona, estamos alerta para poder asumir cualquier organización que no pueda ser asumida por otros niveles de gobierno. Sí, solamente hay que recordar el esfuerzo que ha hecho el sistema de salud para mejorar la oferta. Al inicio de la pandemia solamente teníamos 2.000 camas hospitalarias y ahora en el informe que nos ha hecho el Ministerio de Salud el día de ayer estamos ya bordeando las 20.000 camas hospitalarias. Hemos subido de 2.000 a 20.000 camas hospitalarias. En UCI algo parecido, de tener poco más de 100 camas al inicio.
El informe de ayer es de que ya tenemos disponible 1.650 camas UCI para atender pacientes que agravan con el COVID-19 a nivel nacional. Pero definitivamente todavía no es suficiente y seguimos haciendo esfuerzos para ir incrementando en mayor número las camas hospitalarias y las camas UCI. Y esos esfuerzos, así como lo hemos hecho en Piura, lo hacemos a nivel nacional. Hay veces, como bien lo manifiesta el medio de comunicación de Piura, hay algún tipo de falta de coordinación de los gobiernos regionales para poder asumir el esfuerzo de la construcción de estos hospitales temporales. Ahí se ha dado la solución para que esta construcción, que la iba a administrar en primera instancia el gobierno regional de Piura, ahora lo va a hacer el salud, ¿no? Entonces, y ahí damos solución a este problema. Pero lo más importante es que ya se tienen las camas disponibles para atender, y también en la medida que veamos una nueva posibilidad de distribución de los médicos especialistas, porque a veces tenemos posibilidad en algunas regiones de camas UCI con todo el implemento adecuado. Sin embargo, lo que limita la atención es los especialistas, los médicos especialistas para atender. Estamos en esfuerzos a nivel nacional y vamos a seguir en este esfuerzo. No vamos nosotros, si le pedimos a la población que no baje la guardia para los contagios, con mayor razón es el pedido propio que nosotros asumimos de la parte de la población. De nosotros tampoco vamos a bajar la guardia, vamos a poner todo el esfuerzo y seguiremos luchando día a día para poder combatir esta enfermedad que es tan perjudicial para toda la humanidad. Última pregunta de Canal N. ¿Usted está en capacidad de reconocer o admitir que fracasó la entrega de bonos? Pues hasta el momento muchos de los beneficiados no han podido cobrar el primer bono. Solo vemos filas, caos y desesperación. Los mecanismos que acaba de anunciar no parecen ser suficientes. Todas las bancadas le han pedido redireccionar estrategia de comunicación. ¿Reconoce que la campaña de comunicación ha sido mala? El ministro de Transportes dijo que prepararán campaña en redes. Con tantos problemas de conectividad evidentes a la hora de entregar el bono, ¿es suficiente una campaña en redes? Mientras el jefe de gabinete habla del plan Taita, la ministra de Salud dice que se enfocarán en pruebas moleculares. Finalmente, en lo que llega la vacuna, ¿qué estrategia se centrará? Bien. Como hemos dicho, al inicio, el 20 de abril, cuando como gobierno lanzamos el primer bono, solamente se habían incluido 2.700.000 hogares. Y hemos llegado, en función de una actualización progresiva de este concepto de atención a las familias que requieren un apoyo económico, a 8.600.000 hogares, que estamos concluyendo ahora en estas próximas semanas. En consecuencia, decir que atender a 8.500.000 hogares con un bono que es un apoyo económico, decir que es un fracaso, no compartimos ese criterio. Sí compartimos y aceptamos la crítica que ha habido deficiencias en el proceso de entrega del mismo. Pero si ustedes hacen un análisis objetivo del esfuerzo que como país estamos haciendo para atender a la población vulnerable, que es muy superior a cualquier país de la región con este mismo esfuerzo, pueden ver que este es un gobierno con sentimiento y que tiene un compromiso con la población vulnerable, que sabe que para combatir el virus se ha tenido que usar una estrategia de inmovilización que ha generado una pérdida de los ingresos en muchas familias, más aún cuando todos sabemos que somos parte de una economía que a lo largo de los años ha generado que el 70% de la población tenga ingresos en base
a trabajos que llamamos que están dentro de la informalidad. Muchos hogares tienen sus ingresos con la labor que realizan día a día. Somos conscientes de ello. Y entonces la inmovilización, la cuarentena ha generado esa pérdida de ingresos y esa afectación a la economía de los hogares. Por eso es que estamos atendiendo con los bonos a 8.600.000 hogares. Lo que sí reconocemos que ha sido un plazo muy largo, desde el 20 de abril hasta la fecha, 4 meses para atenderlo. Ahora este segundo bono, que incluye a todos, y ya no va a ser por partes, ya no va a ser primero los 2.700.000 del bono para las familias de hogares en extrema pobreza y pobreza. Luego sacó el bono rural, el bono independiente. No, ahora está en todo su conjunto, los 8,5 millones o 600.000 hogares, para que en este segundo bono, con las lecciones aprendidas, pueda llegar. Efectivamente, van a haber seguramente en algunos establecimientos bancarios aglomeración que con las medidas que hemos dicho vamos a tratar de corregir y de mejorar. Estamos en ese proceso, lo vamos a hacer, pero lo importante es no dejar desatendida a estos 8,5 millones de hogares, y lo estamos haciendo de manera responsable, en el trabajo MIDIS, trabajo la actualización del padrón con los datos de RENIEC. O sea, hemos hecho un trabajo muy exhaustivo sobre el total, el universo. Más o menos 5 millones de hogares son urbanos, y para ellos es más o menos simple hacerle la transferencia, pero más de 3,5 millones de hogares son rurales, distantes, dispersos, en el altiplano, en la Amazonía, y ahí vamos a llegar, como hemos llegado con el primer bono. Es muy fácil decir desde la comodidad de una oficina aquí en Lima, hay problemas con el bono, pero sin embargo, pregúntenle a los miembros de esa comunidad en la Amazonía o en el altiplano si no ha recibido y cómo les ha ayudado el primer bono, y cómo agradecen el segundo bono que ahora con responsabilidad estamos entregando a todos. Así que, ¿hay errores? Sí hay errores, y los estamos corrigiendo, pero no pueden decir de que el bono fue un fracaso. Eso definitivamente no lo compartimos. Al contrario, es una responsabilidad y una obligación que tuvimos con la población más necesitada, y por eso es que ayer en Consejo de Ministros aprobamos el decreto de urgencia para este segundo bono, que lo vamos a dar ya no en un plazo de 4 meses como ha sido el primer bono, sino en un plazo mucho menor. Tampoco podemos hacer una distribución para hacerlo en 15 días porque habría una aglomeración realmente excesiva de gente. Buscar el equilibrio entre el tiempo corto, pero el orden para que llegue sin generar un riesgo mayor de contagio. Sobre el bono yo quisiera que, y más en el tema que le corresponde, que es el bono rural, que nos explique un poco el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de su ministra, Patricia Bonaire, que está aquí presente. Por favor, ministra. Sí, señor presidente. Hablar de fracasos o éxitos implica hablar también, presidente, de porcentajes. Si un 95% de personas que cobraron el bono es un fracaso, yo creo que estamos bastante alejados de la realidad. Son 95% de peruanos que estaban dentro de los padrones en los diferentes bonos que han cobrado su bono. Algunos no lo han hecho aún, pero eso no significa que su dinero no esté disponible. Está disponible para los que no cobraron aún en el Banco de la Nación. Han habido algunas deficiencias que se están yendo superando con el tiempo. Lo importante en su momento con el primer bono era actuar con la mayor rapidez posible. Y eso significaba tener a la mano un padrón que en ese momento era el Padrón General de Hogares, con sus deficiencias, que con el tiempo, repito, se están superando.
Ahora contamos con el Registro Nacional de Hogares. El Registro Nacional de Hogares inclusive ha incorporado información que muchos de ustedes peruanos la han registrado. A partir de ahí se ha armado un registro más completo. También comparando la información que se tenía de la Encuesta Nacional de Hogares, también recogiendo información de la Superintendencia de Banco y Seguros. Es decir, se ha hecho un trabajo más completo. Perfecto no lo será, pero estamos tratando de llegar al mayor número de hogares, en lo que le corresponde al MIDIS, a hogares de zonas rurales. Es ahí a donde estamos pagando, las zonas más difíciles, a donde muy pocos llegan. Vamos a llegar a través de las empresas transportadoras de valores. Estamos también abonando en cuenta y hay un gran avance. Estamos, por otro lado, con las PIAs que en un principio no pudieron salir a través de los ríos por la pandemia. Ahora las PIAs están saliendo el 28 de agosto. La campaña de comunicación no la hacemos solamente en redes, porque entendemos que hay personas que no tienen la posibilidad de mirar una red. La campaña de comunicación se ampliará. Se hará también a través de las radios, de las bocinas, de los parlantes que hay en los mercados en los lugares más alejados. Inclusive, señor presidente, se ha coordinado con las comunidades indígenas para tener una ruta de intervención con ellas, respetando sus costumbres. Este segundo bono universal tan ambicioso y tan grande tiene la posibilidad de llegar a más personas. Inclusive estaremos depurando el padrón en el poco plazo que nos queda para hacer el pago del mismo. Muchas gracias, ministra. En lo referente a la estrategia integral que como gobierno estamos reforzando para controlar el contagio, yo quisiera que el premier, que estaba teniendo un rol muy importante, primero en su condición de ministro de Defensa, que a través de las Fuerzas Armadas coordinaba con la policía, con salud, para lograr este esfuerzo, y ahora como premier, ya con la visión macro de todo el gobierno, lo está reforzando. Quisiera que nos dé las explicaciones del caso. Gracias, señor presidente. Señor ciudadano, buenas tardes. La pregunta estaba referida a que el jefe de gabinete habla del plan Taita y la ministra de Salud habla de pruebas moleculares. Estamos teniendo un trabajo bastante integrado con la ministra de Salud, con la presidenta de Salud y con todos los ministros y sectores que estamos involucrados en la lucha contra la pandemia. Hablamos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. En este momento estamos integrando en la estrategia a la empresa privada, a la sociedad civil en su conjunto. Estamos ya implementando, porque el puesto de comando ya está quedando pequeño, se va a implementar en un ambiente mucho más grande. Pero básicamente la estrategia global contra la lucha contra la pandemia tiene muchas líneas de acción. Hay una línea de acción que sigue la estrategia de la contención, que lo estamos realizando con la operación Taita. También hay otras líneas de acción que siguen una estrategia de mitigación, que básicamente es mitigar ya el efecto de la pandemia, que es a través de la optimización del oxígeno, optimización de la logística de medicinas y optimización de toda la respuesta hospitalaria en el segundo y tercer nivel. Esta es una estrategia integral. Además, indudablemente, se suman otra línea de acción, el apoyo a las familias más necesitadas, que vamos a integrar comedores populares, ollas comunes, etc. Es una visión muy integral de la estrategia. Ahora, en la estrategia de contención, que tratamos de contener el nivel de contagio a través de la operación Taita, voy a explicar en palabras simples lo que es la operación Taita. La operación Taita consiste en llevar el tratamiento temprano, la detección temprana, el tratamiento temprano y el seguimiento a las personas que están infectadas. ¿Cómo lo estamos ejecutando? En forma masiva estamos yendo a una región
con un trabajo multisectorial de muchísimas personas, miles de personas. Está trabajando la Fuerza Armada, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, las direzas de las regiones, la empresa privada inclusive se reúne. Y en los distritos donde hay mayor infección se instalan puestos fijos para que la gente pueda acudir a esos puestos, tomarse su prueba, inmediatamente, si está infectado, se le aísla en su casa, se le aísla a la familia completa y se le entrega víveres para que se inmovilice en su casa y se le da el tratamiento temprano. Como hay mucha gente que no va a estos puestos fijos, no estamos hablando de uno, estamos hablando de 20, 30 puestos fijos que se instalan en colegios, en diferentes sitios de la provincia. También hay equipos de respuesta rápida, móviles, que son un grupo de médicos auxiliares con apoyo de las Fuerzas Armadas, que van casa por casa, sobre todo identificando a las personas vulnerables. Se les toma su prueba, se les hace su examen clínico, si están positivos se les aísla de inmediato y se les da su tratamiento temprano. Esto es en forma masiva. Para que tengan una idea, en Cajamarca se ha llegado a 22.000 personas, en Moquegua a más de 13.000 personas. Son campañas masivas. ¿Qué se está buscando con esto? La contención, la detección temprana, el tratamiento temprano y el aislamiento domiciliario de toda la familia. Eso es lo que estamos logrando en forma masiva. Ahora, en esta campaña se pueden utilizar, en este momento estamos utilizando pruebas rápidas por la disponibilidad de pruebas rápidas. Pero también hemos hablado con la ministra para ir reemplazando el testeo de pruebas rápidas con pruebas moleculares, porque ya están llegando en gran cantidad las pruebas moleculares, se va a distribuir en las regiones y vamos a comenzar a desplazar este testeo que hacemos en los puntos fijos o pasa por casa con las pruebas moleculares. Pero más allá del testeo, sea con pruebas moleculares o pruebas rápidas, lo más importante que hacen nuestros médicos es el examen clínico. Porque con el examen clínico pueden detectar si la persona está con COVID o no y inmediatamente iniciar su tratamiento temprano. Porque los médicos llevan su oxímetro para ver su capacidad de oxígeno que hay en la sangre y le hacen el examen clínico e inmediatamente detectan. Aún así, podemos utilizar las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Ese es en cuanto a la estrategia y la contención. Y a la estrategia de mitigación. ¿Qué estamos logrando con la estrategia de contención? Bajar la carga viral de las personas con el tratamiento temprano. Lo primero, buscar que la persona no se infecte. Ese es el cuidado de cada una de las personas. Si se infecta, el gobierno está moviéndose para que una vez infectado el tratamiento sea oportuno, temprano, bajar la carga viral y esta persona no llegue a los hospitales. Y en caso de que llegase, viene la estrategia de mitigación, que se está optimizando la respuesta hospitalaria del oxígeno, de las medicinas. Eso lo estamos trabajando en forma integral, lo vamos a juntar a la iglesia, vamos a juntar a la sociedad civil en su conjunto, a la empresa privada que nos ayude en esta fuerza. Eso lo vamos a integrar, vamos a trabajar más intensamente. Tenemos que entender que en este momento la pandemia indudablemente se está desarrollando simultáneamente en diferentes regiones del país y el gobierno está tratando de cumplir, de apoyar a los diferentes frentes donde se está desarrollando la pandemia. No es suficiente, pero estamos agotando todas las capacidades que tiene el gobierno, por eso necesitamos que se sume la empresa privada, la población civil, para hacer frente a esta pandemia. Entonces, ese es en términos generales lo que estamos haciendo en cuanto a la contención, en el tratamiento temprano, en la mitigación y toda esa estrategia, ese esfuerzo conjunto lo vamos a centralizar más focalizada, más puntualmente, porque ya lo veníamos haciendo con mucha más fuerza con la empresa privada y la sociedad civil para luchar contra esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Premier, por su amplia explicación de los esfuerzos que estamos haciendo, porque de eso se trata, trabajar día a día. Aquí esto es un esfuerzo permanente que debemos realizar todos. Y en primera línea el gobierno. Asumimos toda la responsabilidad, que somos los responsables de dar los lineamientos
sobre cómo actuar contra esta difícil, compleja enfermedad que nos ha obligado, como a todos los países del mundo, a ir ajustando y adecuando la estrategia conforme se va desarrollando. Y lo hemos hecho y hemos llegado a la población con campañas de comunicación potentes y que han sido efectivas en su momento. Iniciamos nosotros este estado de emergencia con una campaña que era quédate en casa. Como el virus no camina solito, no vuela, sino lo traslada a las personas para cortar el contagio, quédate en casa. Y fue efectivo. Marzo, abril, hemos estado todos en nuestras viviendas, saliendo solamente el personal indispensable para realizar las funciones mínimas para que siga desarrollando la vida dentro de nuestros hogares. Y esa fue la campaña Quédate en casa, y fue efectiva. Luego, a partir del mes de mayo, comenzó el reinicio gradual de actividades, la reactivación de la economía. Y entonces teníamos que pasar de quédate en casa a sal, pero solo si es necesario. Y si vas a salir, sé responsable, usa mascarilla, distanciamiento social. Y si ustedes preguntan a toda la población, han interiorizado ese concepto. Y por eso uno va por plazas, calles, parques, centros laborales. La gente está con mascarilla. Es decir, esta campaña, la segunda, primero quédate en casa, luego sal pero responsable. Si no tienes nada que hacer, quédate en casa. Pero si tienes que salir, sal con cuidado, porque primero mi salud. Fue la siguiente campaña, primero mi salud. Y la gente lo ha cogido. Y entonces todos hemos sido responsables para cuidarnos cuando salíamos. Siempre hay responsables, siempre hemos visto. Recuerden ustedes en las conferencias que hacíamos día a día, no reportábamos la gente que deteníamos en todas las ciudades del Perú, que no respetaban los horarios de inmovilización. O sea, siempre hay responsables, pero eran un sector minoritario. La mayoría, y por eso felicito a la población, respetaba así fielmente las indicaciones. Y luego sigue avanzando y comenzamos la reactivación y comienza a salir más gente a la calle. Y entonces levantamos la cuarentena, porque se tiene que reactivar la economía. Y ahí hemos encontrado ahora un tercer problema. Ya no es quédate en casa, ya no usa tu mascarilla cuando salgas, sino cuida tu hogar, cuídate del ambiente más cercano, porque ahí está. Y entonces ahora la campaña que estamos lanzando ya en los próximos días es sobre ese aspecto, de que te estás contagiando en los lugares que uno considera los más seguros. Cuando uno antes se quedaba en casa, el hogar era el lugar más seguro, tu vivienda era el lugar más seguro, porque solamente estaba la familia que vivía en ese hogar. Pero ahora que estás invitando y recibes visitas de personas conocidas, amigas, familiares, se ha considerado ahora que la vivienda es un lugar de contagio, porque en la vivienda estás bajando la guardia. Entonces tenemos que orientar ahora la comunicación en ese sentido, y así lo vamos a hacer. ¿Se dan cuenta que esto es dinámico? Que empezó con una orientación, va cambiando y sigue cambiando, y vamos a seguirlo así. Si ahora hemos tomado un espacio para explicar sobre las vacunas, es para comunicar a toda la población que nosotros pensamos en el momento, pero también responsablemente ya en el mediano plazo. No es que vamos a preocuparnos de la vacuna cuando alguien diga ya la tenemos para vender la vacuna y recién nos vamos a poner en la cola y vamos a ser el país número 150 para adquirirla. No, responsablemente ya tenemos tratos con 5 de los laboratorios más importantes que están en la fase 3 para la adquisición. Entonces, es decir, somos responsables pensando en el mediano plazo. ¿Pero qué? ¿Vamos a estar de brazos cruzados esperando la vacuna? No, en ningún momento bajamos la guardia. Y por eso es que la semana pasada hemos dado medidas complementarias para mejorar
el control de los contagios. Vamos a hacer la campaña publicitaria en esta etapa donde nos estamos contagiando con las personas que más confianza y más queremos. Así que vamos a seguir luchando, porque nosotros no solamente decimos, actuamos. Los ministros están en las regiones, sí, viendo los problemas que nos explican de Piura, de Arequipa. Y yo he estado en Piura, he estado en Arequipa, he estado en Pucallpa, he estado en Ancas, he estado en La Libertad, he estado en Lambayeque, viendo directamente los problemas y buscando la solución, que no es fácil, pero estamos ahí poniendo el pecho, dando la cara, porque así somos como desempeñamos nuestra función. Y vamos a seguir trabajando. Y lo dijimos y lo repetimos, combatir una pandemia como la que estamos atravesando, que no se daba hace más de un siglo. Después de un siglo vienen estas condiciones y que nos ha tocado vivirla. No pensábamos, ni ustedes ni nosotros, vivir con una enfermedad de las características que estamos teniendo. Pero, ¿qué nos obliga? Trabajarlo con toda la fortaleza y el coraje que tenemos los peruanos y peruanas. Y así lo estamos haciendo. Y ratificamos, esto no es 100 metros planos. No es que me esfuerzo un ratito y ya, no. Resistencia y resistir y resistir, y estamos haciéndolo. Y por eso, una vez más convocamos a todos, se sumen a este esfuerzo, que no bajen la guardia, que es difícil, sí, pero que vamos a salir adelante. En eso estamos los peruanos, en eso están sus autoridades, su presidente, así preocupado día a día por ver qué medidas implementamos, qué se hizo mal para corregir. Y por eso cuando instituciones respetables nos hacen llegar sugerencias, les agradecemos, las acogemos y también las implementamos. Porque como hemos dicho, y lo dije ayer en el Día del Ejército, el ejército peruano, en esta guerra, todos somos parte del mismo batallón. En esta trinchera para combatir el COVID-19, en esta trinchera no solamente están las Fuerzas Armadas, no solamente la policía, en esta trinchera no pueden estar solamente médicos y enfermeras, en esta trinchera tenemos que estar los 33 millones peruanos. Así es como se combate en una guerra, sumando todos el esfuerzo, y lo vamos a hacer, y vamos a estar preparados para cuando llegue la vacuna, estar preparados. Pero mientras que llega, que no va a ser mañana ni pasado, sino de acá 4 o 6 meses, siguiendo combatiendo, y seguiremos haciéndolo con todo nuestro esfuerzo, como lo hemos hecho desde el primer día. Algunos, seguramente, en este trayecto se les bajará la moral, decaerán sus ánimos. Nosotros no, estamos con el esfuerzo y el compromiso, como el primer día, el 15 de marzo que dimos el estado de emergencia, y no vamos a declinar ni decaer un momento, porque nuestro compromiso es con todos los peruanos y peruanas, y así trabajaremos con las medidas que ha explicado el Premier y con las que haya que hacer para seguir combatiendo esta pandemia y para seguir tomando decisiones siempre pensando primero en la persona, en su vida y en su salud. Muchas gracias. 2:17 ha culminado esta conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra. El análisis